Hola, buenas tardes. Hoy es lunes 4 de abril del 2022 y damos comienzo a esta reunión de consultoría con la titular. Mi nombre es María Clara Areta y es el práctico, la consultoría correspondiente al encuentro número 3, ¿sí? Bueno, quiero decirles que pueden desbloquearse en el momento que quieran hablar, silencia todos para cuando quieran hablar, nada más que tocan el cursor para poder hablar entre ustedes. Bueno, mañana van a tener el práctico áulico, ¿no? Con los correspondientes ayudantes, y como yo di el práctico número 2 por esta misma medio del Zoom, algo que podríamos empezar a hacer es, si a alguien le quedó como dudas, preguntas, comentarios que quisieran hacer del tema anterior, en principio, de atención, conciencia y atención, conciencia y ahora vamos, orientación. Y orientación. ¿Alguien quisiese empezar a hacer alguna pregunta o comentario sobre lo que se vio, lo que no se vio, etcétera? ¿Alguno le cupo alguna duda? ¿Quisiera hacer algún comentario sobre lo que vieron en el teórico, que está grabado, con respecto al práctico, al práctico que hicimos entre todos? ¿Alguien le queda alguna pregunta, duda o cuestión? No. Bueno, quiero agregarles algo que... Buenas tardes. Hola María Clara, yo, León. Hola, ¿qué tal? ¿Estás? ¿Cómo te va? Espera un segundito, León, que te busco. ¿Sí? Bien. Quería, a ver si la encuentro, la pregunta que la estoy mirando en el chat de las preguntas que me hicieron, que por ahí no es puntualmente de atención y conciencia, pero que me pareció interesante. Tal vez puedas decir algo, tal vez no. Hay un estudiante que ahora me voy a fijar bien en el chat, pregunta en relación, ¿te acordás que se charló algo de singularidad y subjetividad, no? Y la pregunta puntualmente fue así, fue entablada de esta manera. Profe, me dice, con respecto a la subjetividad, dice, yo cuando esté atendiendo, esa subjetividad va a estar presente todo el tiempo. ¿Cómo hago para correrla y para que eso no me interfiera en la tarea? Así fue planteada la pregunta. Me pareció interesante la inquietud. No sé si tenés algo para decir. Me parece interesante por ahí trasladártela para que vos, por ahí, seguramente esa sea la voz de algunos estudiantes o algunas estudiantes que también pensaron lo mismo, ¿no? ¿Qué hacemos con la subjetividad cuando uno está en la práctica profesional? A eso me refiero. Gracias, León. Sí, es muy interesante la pregunta. Ustedes saben que en primer año leyeron el texto que yo había escrito de la medicina como práctica. Bueno, la medicina es una práctica que tiene justamente una metodología, que tiene una forma de acercarse al paciente, y es muy importante, digamos, cuando ustedes como médicos generalistas, médicos y médicas generalistas, digamos, están trabajando. Ahora bien, cada práctica hace de la especialidad médica que se esté haciendo, con la propia subjetividad del médico, diferentes cuestiones. Esa pregunta, que es muy interesante, implica justamente que eso defina la práctica que se está llevando adelante. Porque, por ejemplo, por la cierta distancia operativa que puede tener un cirujano cuando está decidiendo qué maniobra hacer ante una intercurrencia, esa subjetividad tiene que ser casi nula y tiene que restringir, digamos, ciertos niveles de ansiedad o ciertos niveles de, hasta, les diría, hay una ansiedad que se llama ansiedad operativa,
que es la que todos tenemos para realizar la tarea que estamos haciendo. Hay una ansiedad que no se puede sacar del operador. Si ustedes como médicos y médicas se sienten operadores, tiene, como decía un profesor mío de la residencia, cuando alguien está en una práctica psicoterapéutica, conviene que uno de los dos esté tranquilo, preferentemente quien conduce la entrevista. Eso yo creo que ya define la cuestión, ¿no? Cierta tranquilidad y cierta noción de ir conduciendo la entrevista. No es lo mismo hacer una práctica dentro de la medicina, voy a tomar antes esto, no es lo mismo la práctica de la docencia que la práctica de la medicina general, que la práctica de la pediatría, que la práctica del psicoanálisis. Para el psicoanálisis es muy particular porque el psicoanalista, cuando está practicando el psicoanálisis, se ubica en un lugar muy particular que en la teoría se llama objeto. Objeto A se plantea, digamos, está lo más neutral que se pueda, ¿no? Lo más neutral que se pueda. Pero eso, para estar lo más neutral que se pueda y no operar como dos intersubjetividades, implica ni más ni menos que ese que está practicando el psicoanálisis haya pasado por un análisis, haya sido un analizante con un alta, ¿no? En donde pasa de psicoanalizante a psicoanalista. Quiere decir que puede mantenerse en un lugar en donde sus fantasías, sus opiniones, sus emociones no se transmitan como para justamente poder, en psicoanálisis se dice, que haya un solo sujeto en la entrevista, que sea justamente el analizante. Es más, en psicoanálisis se plantea no robarle el lugar del sujeto a quien está psicoanalizándose. Hay un sujeto y alguien que trabaja de analista, pero que está de alguna manera en una particular forma, ya les digo, de abstinencia, de neutralidad, y eso implica un largo trabajo de análisis personal. Claro, acá dice Brian, poder quitar la noción de reflejo-espejo con el paciente. Claro, eso cuando se trabaja en psicoanálisis es elemental. Justamente esto que dice Brian es tan así que justamente lo que se trata es de no ampliar lo que se llama un campo narcisístico. Quiere decir, yo soy uno, yo soy otro, si vos te querés casar y yo estoy en contra del... Nazarena, humanamente se tiende a verse reflejado en el otro. Pero en la práctica que estoy explicando del psicoanálisis, justamente no hay que evitar verse reflejado o suponer que el analizante va a terminar bien si termina parecido al analista. Eso se llama identificación al analista. Cada uno, yo atiendo, por ejemplo, personas que practican la psicología y no van a ser psicoanalistas, porque no es su interés. Bueno, entonces el tema no es que termine psicoanalista, sino que el psicoanálisis les ayude, la práctica del psicoanálisis les ayude a encontrar su verdadero deseo en la clínica. Y el deseo en la clínica por ahí de esa persona no es ser psicoanalista. Así que un buen psicoanálisis, que Lacan define que es un psicoanálisis, un tratamiento conducido por un psicoanalista, es aquel que puede guardar esa neutralidad, esa abstinencia, pero al mismo tiempo no es que es un borrado que no se juega en la interpretación, pero habla por su interpretación. Eso sería para el psicoanálisis. La psiquiatría, durante muchos años y durante mucho tiempo, antes de estos cambios justamente de estos últimos años, podría plantearse que justamente el psiquiatra se ponía como modelo de la normalidad y el consultante era el modelo de la anormalidad. Entonces, desde la psiquiatría, la subjetividad del psiquiatra era muy importante. ¿Por qué? Porque el psiquiatra elevaba su subjetividad a la noción de objetividad, lo cual es muy peligroso,
Es muy peligroso, porque entonces Algo quienes así derra... como que sería la vara con la que medía, digamos, la propia subjetividad. Claro, la vara con la que medía, claro, cómo definía que está bien o mal, dice de mí exactamente. Entonces, la vara con la que se mide está en textos psiquiátricos tradicionales, ¿no? Clásicos. Es más, hay una expresión que es psicológicamente comprensible, incomprensible para Jasper, en donde justamente lo psicológicamente comprensible es lo normal y lo psicológicamente incomprensible es lo anormal. El problema es ¿para quién? Entonces, evidentemente, si para el psiquiatra que alguien fuera transexual es anormal, el otro va a ser anormal, ¿se entiende? A diferencia del psicoanálisis, que como práctica justamente lo que respeto es una cierta neutralidad y escucha en el discurso del consultante o del analizante cuando ha entrado a análisis cuál es su deseo, cuáles son los conflictos que presenta. Ustedes no van a ser, la mayoría, Brian dijo que sí, pero la mayoría no van a ser ni psiquiatras, ni psicoanalistas, ni cognitivo-conductuales, digamos. Ustedes van a ser médicos y médicas clínicas. Entonces, lo que está en juego es que tantas veces le han indicado esta cosa de la empatía, sentir con, es una manera de resolver el tema de la subjetividad del operador. Entonces, vamos, porque esto es muy importante, lo vamos a tomar, porque es una pregunta muy importante. Cada práctica justamente define por su práctica y operatoria misma cuál es la intervención de la subjetividad de quien toma la entrevista o de quien está escuchando al paciente. En realidad, justamente por eso digo que la preparación de un psicoanalista es su propio análisis, la supervisión de casos y los textos. Entonces, si ustedes terminan un análisis, sí pueden practicar el psicoanálisis estudiando los textos de Freud y de Lacan, ¿se entiende? Pero no es esa la idea en lo que les estamos tratando de transmitir. Pero sí que ustedes sepan la diferencia. En cambio, otras psicoterapias, digamos, se basan en la empatía, por eso aparece tanto lo del counseling o coacher, que justamente opina desde un lugar, bueno, el líder tiene que ser cuando son intervenciones en instituciones, o usted tiene que hacer esto, o usted tiene que hacer el otro, porque se pone en una posición, podríamos decir, de amo bueno, digamos, de profesor. Lo que no se quiere es lo que la entrevista quiere, o desea, no. Después me hablan, prefiero que intervengan verbalmente, prefiero que se desbloqueen e intervengan verbalmente interrumpiéndome. Yo no tengo ningún problema, justamente por mi práctica, no tengo ningún problema en que puedan hablar mientras, porque no, aunque sea un teórico, aunque sea un práctico, siempre lo que dice el otro produce para mí un enriquecimiento interesante. Así María que, Clara, quería hacer un mínimo comentario, porque para los que cursaron tercero hace 2 años, en Tamizaje había un artículo que han leído los alumnos, que habla entre todas las cosas del camino diagnóstico. En el camino diagnóstico hablaba como las tiranías del médico, que en general esto de que siempre tiene razón, de todo lo que no está dentro del método deductivo no existe, ¿sí? Y que siempre el médico tiene que dar una respuesta, y que sin darnos cuenta, ¿sí? Como en la cultura del médico creemos con eso, y eso es lo que hay que un poquito deconstruir. Quería tomar esto porque lo vimos en la literatura, y así como lo está diciendo como tan claro, bueno, para que creo que trasciende a los psicólogos, psicoanalistas y a la salud mental, que va para todos los que estamos en este camino. Así es. Esta pertinente intervención que hace la doctora Darling tiene que ver con esto, con que ustedes justamente van a tener que tener una subjetividad de lo más, digamos, la subjetividad de ustedes como un trabajo en donde ustedes puedan estar tranquilos, tengan amplitud de criterio, puedan escuchar al otro con menos prejuicios, hace
de esa subjetividad una subjetividad mucho más adecuada, pertinente, plástica, para escuchar la diferencia del otro. Uno puede estar empático o no con el otro, puede disentir con el otro, pero ya les digo, no se van a ir a pelear porque uno es de Boca, otro es de River, uno kirchnerista, el otro antikirchnerista, no, sino el asunto justamente es poder tener una subjetividad lo más amplia posible, un criterio amplio posible, como para poder entender estas materias, y creo que todo el espíritu de la currícula innovada está planteada para entender justamente qué hace el médico con la subjetividad. Quiero decirles algo, ustedes tienen que, con esa subjetividad, plantear esto que, digamos, esta señora puede tener un cáncer de páncreas, ¿no? Supónganse, un familiar mío murió de cáncer de páncreas. Esto me está preocupando de más, porque nadie es infalible a lo que le dice el otro. Y si es infalible e impermeable a lo que le está diciendo el otro, no puede trabajar. Quiere decir que hay una cierta permeabilidad y un cierto conocimiento y trabajo con la subjetividad de uno mismo que hace que justamente uno pueda trabajar de la mejor manera posible. Como lo decía la doctora Darling, es una deconstrucción del lugar de amo, pero eso se puede hacer, la maestra también, cuando está en el colegio primario o el secundario, puede pensar que Rosas fue un genio o un asesino, pero bueno, estará en ver cómo escucha a los alumnos para ver, ¿no? Para ver cómo, qué piensan, si saben quién es Rosas, en primera instancia. Entonces, creo que esta deconstrucción de la figura del médico, de la posición del médico, de la que hablaba la doctora Darling, me parece interesante. El psicoanálisis lleva eso a la enésima potencia. La enésima potencia de la deconstrucción de la subjetividad es estar en ese lugar muy particular que tiene que tener un analista en su práctica trabajando de analista, porque nadie es analista, trabaja de analista. Si viene mi hermano y me cuenta un problema, yo me voy a sentir tan empático, tan identificada, yo qué sé cómo, bueno, porque es mi hermano, no sé si se entiende. Entonces, ahí voy a plantear eso, pero en la dimensión de lo que es el trabajo con los pacientes particular, los pacientes que sufren alguna alteración psíquica, esto también hay que ser muy cuidadosos, si sea psicoanalista o no. El psiquiatra tiene que dejar de ser, como el médico tiene que dejar de ser, el amo, como dice Hegel, el concepto de amo y esclavo, o el maestro total, pero no tiene que dejar de constituirse en esto que es un concepto del psicoanálisis, que es un sujeto supuesto saber. El médico es consultado como un sujeto supuesto saber y tiene que dar también cuenta. Ustedes no le van a decir, mire, tome amoxidal o Optamox. Bueno, uno tiene clavulánico y el otro no, pero bueno, más o menos como a usted le parezca. Bueno, no tome corticoides, le gustan los corticoides, si no, no los tome. No. El paciente va a salir preguntándose, ¿pero qué me dice? Bueno, si quiere vaya a ver un cirujano, porque ¿sabe qué? Me parece que tiene, no confundan empatía y no confundan, digamos, una abstinencia de las propias opiniones de un lugar en donde el médico tiene que dar respuestas, donde la médica tiene que dar respuestas, tiene que plantear si hay que tomar un antitérmico o no en pediatría, si tiene que vacunarse o no. Digamos que hay algo, justamente el manejo de la subjetividad es lo que convierte, más justamente que sepan medicina, porque si no saben cuáles son los valores normales de un laboratorio, que van a mirar y van a decir, a mí me parece que está bien, ¿a usted qué le parece? No, le va a decir, yo qué sé, doctor, para eso vengo a verlo, Lo que pasa es que hay extremos de eso, hay extremos en la neutralidad, hay extremos en la prudencia. La prudencia es una virtud aristotélica. La prudencia no es ser un cagón que uno nunca puede decir lo que tiene que decir, sino la prudencia es una virtud aristotélica en donde se tiene un respeto hacia el otro,
un respeto hacia el otro, pero también se cumple la función. Como médicos y médicas generalistas, ustedes van a tener que indicar. Indicar no es, ustedes van a tener que observar, como diagnosticar, clasificar y pensar un tratamiento, ¿sí? Eso no es un discurso amo ni un discurso fascista. Eso es lo que está esperando el paciente que ustedes hagan, el consultante que ustedes hagan. Entonces, hay cierta función, ahora vamos a ver lo del diagnóstico, hay cierta función en el diagnóstico en donde ustedes pueden tener un diagnóstico presuntivo y verlo al tiempo y volver a ver qué les aportamos en la entrevista. Una cosa es la entrevista de un psiquiatra, otra cosa es la entrevista de un psicoanalista, otra cosa es la entrevista de otro profesional de la salud mental que, según su teoría en la que se base su doctrina, lleve adelante la entrevista. Eso varía sustancialmente en lo que corresponde a la entrevista, pero en la entrevista médica, en la entrevista clínica, creo que lo interesante es asumir la dificultad de ir por un desfiladero, en donde uno no sea ni un amo, pero tampoco sea un flan que no sabe nada, o que no dice nada, o que le va a decir, bueno, haga lo que le parezca. Bueno, si quiere tome el corticoide, si quiere no lo tome. Bueno, haga la interconsulta con él. Si le parece bien, haga una interconsulta con el cirujano, porque la hernia puede ser una apendicitis, pero bueno, si quiere hacer... No, hay algo de lo que ustedes tienen que decir justamente como médicos y médicas que tiene que ver, a medida que ustedes vayan trabajando mejor con su subjetividad, mejor van a saber entablar lo que sería un diálogo en donde en el lugar del médico se le esté, porque al médico y a la médica se le demandan un diagnóstico y se le demanda una opinión sobre el tratamiento. Entonces, eso es muy interesante, es muy importante, y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, lo que les quiero decir con respecto al psicoanálisis es que es tan importante este trabajo de la subjetividad que el analista, el que practica el psicoanálisis, llevó consigo él mismo, que justamente lo que se dice en psicoanálisis es que el síntoma dentro del psicoanálisis, el analista participa del síntoma del paciente. Dice, haga conmigo este síntoma. Si ahora lo tenía con el miedo de los exámenes, bueno, me quedo lo más neutro que puedas para que puedas hacer de mí la madre que odias, el padre que rivalizás, al perro que le tenés miedo, etc. Bueno, eso no sería la función de un médico y médica generalista, porque no estarían, justamente porque lo que habilita para eso es el psicoanálisis como pacientes, ¿me entienden? Entonces, profe, perdón que te interrumpa. Un instante que te busco. Esperá, dale. Bueno, perdón que te interrumpa. Entonces, no. ¿Sos Micaela? Sí, soy Micaela, no tengo la cámara, perdón. Bueno, dale. Entonces, con lo último que dijiste sobre que el psicoanalista como que se siente el síntoma junto al paciente y demás, estás respondiendo no dije siente el síntoma. Dije, el síntoma se construye con el analista. Se construye porque se empiezan a revivir emociones primarias con respecto a la madre, al padre, llaman imagos primarias. No, la analista no siente, porque si no sería la empatía, sentir con. Entonces, bueno. Ahí, qué suerte que lo preguntaste, Micaela. No. El analista se pone en un lugar muy particular, que si quieren lo vemos después, pero muy particular, que es justamente, se plantea de objeto A, bueno, con neutralidad y abstinencia, pero también jugándose las interpretaciones, ¿verdad? Pero no deja que su subjetividad interfiera en ese campo que es en donde pueda, antes se decía proyectar, el paciente puede proyectar en el analista, antes se explicaba de esa manera, proyectar en el analista sus temores, porque si el analista le va a decir, yo también cuando era chico le tenía miedo a los perros, que es un diálogo entre amigos. No. Claro. Hay prácticas que son asimétricas, Micaela, y la gente que me está escuchando, personas, hay prácticas que son asimétricas, de lo cual
no implica que esas prácticas asimétricas impliquen una desigualdad. Son asimétricas por la función. Yo considero que la función del médico también es asimétrica. ¿Por qué? Porque hay una depositación con respecto al paciente, del paciente hacia el médico, que necesita que el médico sepa lo que le está diciendo o le diga, mire, no sé lo que está pasando, vamos a hacer una interconsulta. ¿Para qué voy a apagar la calefacción? Entonces hay algo en donde yo, a diferencia de otras materias, pero yo creo que esta es la materia donde ustedes pueden aprender mejor esto, que la empatía es uno de los sentimientos, sentir con, entender, pero si ustedes tienen un paciente que pueden diagnosticarle, no sé, un linfoma, y es una persona joven, y es un linfoma avanzado, si fuera por empatía únicamente, se pondrían a llorar con respecto a lo que le pasa a esa persona. La idea es tener una neutralidad benevolente, les diría yo, una neutralidad benevolente. Y una práctica asimétrica no es una práctica de la desigualdad. Si yo voy a dar un ejemplo muy banal. Si yo voy a la peluquería y el peluquero o la peluquera saben cómo cortarme el pelo, ¿sí? Yo no es que después le digo, sentate y que te corto el pelo yo, porque le haría un desastre. Quiere decir que ustedes tienen que aprender a diferenciar la asimetría de las prácticas de la desigualdad que pueden producir esas prácticas. La asimetría para mí es necesaria. No es así que generen desigualdad. Yo les estoy planteando esto a ustedes, por ejemplo, en la práctica de la docencia. Yo les estoy planteando esto a ustedes. Bueno, cada uno dice sus opiniones, está abierto el canal de comunicación, pero evidentemente, por algo, los que estamos en la conducción de la cátedra, estamos en la conducción de la cátedra, y ustedes están aprendiendo, como antes aprendimos nosotros, y como ustedes después seguirán aprendiendo. Se trata de armar, obviamente, prácticas democráticas, pero la democracia, para mí, justamente es la práctica del mantenimiento del respeto por las diferencias, no una igualación amorfa de todo. Una práctica democrática es la que respeta las diferencias, no que iguala amórficamente todo. Entonces, como médicos generalistas en una guardia, miren si llega una fractura expuesta. Y ustedes van a decir, ¡ay, qué barbaridad! Yo una vez la vi, Anatomy Grace. ¡Ay, yo vi! ¡Ay, hacían esto o aquello! El tipo sale caminando, aunque esté con la... aunque esté con la... dice, ¿qué hacemos con este, ¿no? Con este doctor o con esta doctora que justamente, a ver, no me puedo hacer anclaje, a ver. Bueno, ahora no sé por qué no puedo tomar anclaje acá, algo está pasando con esto. Bueno, entonces, ahí está. El tema es ese, no toda práctica asimétrica genera una práctica desigual y fascista. Si ustedes van al mecánico, por eso les digo banalidades pero que tienen que ver, ¿se acuerdan con lo que vimos? La medicina es una práctica. Ustedes necesitan de la tecné del mecánico del auto. ¿Qué le va a decir? No, me parece que es no sé, ayúdame, alguien, ayúdeme, yo qué sé, el carburador. Ah, ¿hay carburador todavía en los autos? Sí. No sé, bueno, es el carburador. Uno dice, ay, no, para mí, que es, no sé, tal cuestión. Y yo qué sé, yo necesito del saber del otro. Entonces, que ese otro maneje el saber de una manera fascista es una cosa. Ahora, que no lo pongo en práctica, también a veces es una desatención. Entonces, está muy buena la pregunta, porque cada práctica, la medicina es una, la docencia es otra, el psicoanálisis es otro, las psicoterapias son otras, implica qué se hace con la subjetividad. ¿Qué se hace con la subjetividad del que está justamente como sujeto supuesto saber?
eso es un término de Lacan. Sujeto, supuesto, saber es que yo le voy a preguntar. Le voy a preguntar al otro porque le adjudico un saber. Esto a veces no tiene que ver con una práctica profesional únicamente, ¿eh? Si alguien dice, che, no sé si comprar tal cosa o tal otra, y lo llama por teléfono y dice, no sé, ¿qué te parece? Compro una heladera, no sé, Whirlpool o no sé qué. Es adjudicarle al otro un saber. Entonces, las prácticas, siempre hay alguien que funciona como sujeto supuesto saber. ¿Cuándo se le va a preguntar? Siempre hay ese lugar. El tema es qué se hace con eso. ¿Quedó claro? Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Quién sos? Agustina Lubigne. ¿Estás con cámara? No, pero si querés la prendo. Sí, prendela, sí. ¿Me veo? Sí. Sí, Agustina, dale. Bueno, yo te quería consultar porque justo ayer estaba viendo tus clases de YouTube y noto que todo el tiempo hablas de esto de nosotros, viste, como médicos generalistas, y yo te quería hacer una consulta porque como Brian, yo por ejemplo, me gustaría hacer psiquiatría después como especialidad, y yo Muy quería bien, saber ya si van dos, muy bien. Esperemos entusiasmarlos y que Bueno, mi mejore. consulta es si en realidad, viste que vos decís que esto está como pensado para el médico generalista, y yo pienso, yo como quiero ser psiquiatra, ¿debería indagar más capaz en otros textos o con esto me sirve para yo en un futuro ir y hacer la especialidad? No, con esto no te alcanza. No. Para ejercer la psiquiatría, cada uno, o como cada uno tendrá otra especialidad, nosotros venimos de la residencia, así que para mí la residencia es un lugar particular. Yo fui residente, instructora de residentes, quienes aquí me acompañan también. Entonces, no, vas a tener que, cuando uno cuando uno se recibe de médico, legalmente puede ejercer todas las especialidades, pero moral y éticamente no debiera hacerlo si no tuviera un trabajo particular. Y no solamente se trata de los textos que tenés que leer, Agustina, se trata de qué posicionamiento vas a tomar. Por ahí a vos te gusta algo que yo estoy diciendo del psicoanálisis y querés entrar a una institución psicoanalítica, querés trabajar textos, por ahí te gusta la posición cognitivo-conductual, por ahí te gusta la Gestalt, por ahí te gusta, ¿me entendés? Entonces va a haber diferentes, pero lo que siempre, yo tengo una convicción, que quien se analiza, yo analizo un montón de médicos que no practican el psicoanálisis, y me parece que el psicoanálisis justamente les permite trabajar mejor en las especialidades que realizan. Entonces, vos vas a tener que pensar dónde te vas a formar, con quién te vas a formar, y a mí me parece que es una cuestión, según mis convicciones y mi posición, que analizarse lo que hace justamente es liberar de ciertos rasgos de carácter, que no sean los rasgos de carácter los que conduzcan la entrevista. Uno puede estar enojado, no enojado, más cansado, más disgustado con A y con B, pero hay cierto trabajo con la subjetividad de uno mismo que lo mejora, para mí desde el psicoanálisis, para ser mecánico, para ser médico generalista, psiquiatra, cirujano, odontólogo, etc. ¿Por qué? Porque te da otra posición ante el otro. Sí, eso es lo que yo pienso. No solo es estudiar, y nadie va a salir como para ser pediatra, psiquiatra, psicoanalista, no sé, neurólogo. Cada uno va a seguir en los lugares en donde haya otros y otras con los que vaya sosteniendo su práctica, ¿sí? Sí, totalmente. Yo nada más que la pregunta era si de acá salís, digamos, con esta materia, con una formación que me permita después hacer la especialidad en psiquiatría. Eso sí. Esa era mi pregunta, Eva. Gracias. Sí, por supuesto, y vas a salir mucho mejor formado de lo que salen en otras facultades por cómo damos la materia. Tengo la convicción, el trabajo y el insomnio que me produce la materia, como para que salgan lo mejor formados. Insomnio y de otros síntomas múltiples, ¿sí?
Sí, Gracias, profe. eso es lo que pretendemos, Agustina. Sí, la verdad que sí. Y creo que cada profesor en cada materia que ustedes cursen, justamente también tiene esta misma convicción, que ustedes salgan a la vida profesional pudiendo elegir y pudiendo seguir capacitándose y actualizándose y aprendiendo, ¿sí? Sí, Bien, gracias. no de nada. ¿Han entendido la diferencia entre una entrevista psiquiátrica? Tiene características particulares, una entrevista psicoanalítica también, y una entrevista, la parte de entrevista clínica del médico generalista también tiene sus particularidades, ¿sí? Nosotros lo que pretendemos desde salud mental es que ustedes adviertan qué signos y síntomas puede estar presentando el paciente que requiere una interconsulta, que requiere una derivación o que requiere una intervención particular, si está en una emergencia, que pueda resolver el problema que el consultante trae. Bueno, gracias León por tu pregunta, que por esto que rescataste, que produjo estas cuestiones. ¿Alguna pregunta más sobre lo que piensen que se dio hasta ahora? Porque estas preguntas surgen de lo dicho, ¿se entiende? Entonces es muy importante. Bueno, para mí lo son. Quería decir algo con respecto a la atención, que no lo dije el otro día, y que lo olvidé, que así como, no con respecto a la atención, perdón, a la actitud, ¿no?, del paciente, que la actitud tiene como un máximo nivel de colaboración, ¿no? El paciente que colabora, que habla, que trata de dar datos, que se siente cómodo, que quiere hablar sobre lo que le pasa, y el máximo nivel justamente de reticencia es lo que se llama negativismo, que no lo dije y que sí lo tomamos habitualmente, ¿sí? Entonces uno puede ir desde justamente de un paciente que accede con gusto, ¿no?, que es pertinente su interacción con el consultante, con el médico y la médica, y hasta un grado de negativismo que puede ser pasivo o activo. Decir, no, yo no entro a la consulta, hasta mostrarse, como les dije, un poco paranoico. Entonces, después lo vamos a ver en una función psíquica que se llama justamente conducta, y lo vamos a ver justamente en cómo aparece. Pero el negativismo es de alguna manera rechazar al otro. Quiero decirles algo. Profe, Sí. una pregunta. Pará. Ahí prendí la cámara. Hola, profe. No, Hola, que Tobías. para hoy yo me fijé en el PTD y no sabía si lo que había que leer, por ejemplo, si hoy hubiese sido seminario en vez de clase de consulta, sería lo de afectividad y angustia. No. Hoy esta semana ustedes van a tener mañana el práctico de senso-percepción. Es la Sí. clase número 3 con el práctico número 3. Lo que pasa que en una semana, por unas cuestiones operativas, no se pudo dar el práctico. Entonces, justamente abrí este espacio de consulta para estar en contacto con ustedes, porque no quiero perder una semana de estar en contacto con ustedes, pero vamos a repasar un poco lo que vimos, que me parece muy rico, y ahora, si quieren, empezamos un poquito para preparar el práctico de senso-percepción que van a tener mañana con los docentes, y que de alguna manera ya ustedes tienen que haber visto en la clase correspondiente en el YouTube. Entonces, ¿sí? lo de afectividad y angustia sería para la semana que viene. Sí, no tengo acá el PTD abierto, perdóname. Está bien. Sí, creo que sí. Pero ponele, por ejemplo, porque de ahí había que leer de Marietán. Y hay, no sé, como unas 30, 40 definiciones de tipos de respuesta, las diferentes reacciones, estrés, distrés, miedo, después fracaso, frustración, todo eso. Como para seguirle el hilo a la materia y además porque faltan 10 días, 15 días Bueno, para el parcial. básicamente el parcial es el 18 de abril. Básicamente, ustedes se tienen que guiar por el teórico. Básicamente se tienen que guiar por el teórico y estas consultorías.
tienen como bibliografía Marietán, Beta, si quieren Henry, pero básicamente se tienen que guiar por el teórico, porque nosotros no les vamos a tomar una... Si te lo vas a olvidar pasado mañana, o sea, miedo, fracaso, angustia, ansiedad, eso no tiene ningún... No, hacemos preguntas de comprensión, ¿me entendés? No hacemos preguntas de estar sumando adjetivos calificativos, no. Léelo, porque por ahí leer ese catálogo de respuestas tiene que ver con te amplío hoy, por decir, mira vos, no se me había ocurrido, expectante el adjetivo, suponete que esté ahí, expectante, pero no lo tomes como tomamos definiciones de las grandes cosas, por ejemplo, en el práctico de mañana ustedes dicen definir y caracterizar la función sensopercepción, pero nadie te va a ir a preguntar la diferencia, no sé, tráeme lo de Marietán, lo tengo acá a mano, pero... No, bueno, lo de senso-percepción en Marietán también. Primero definía eso y después todas las diferentes afectaciones de la percepción. Eso no. Bueno, eso sí, pero lo vamos a ir viendo con los síndromes también. Ahora, vos viste, perdón, Tobías, ¿vos viste el teórico de senso-percepción? Sí. Bueno, lo que te vamos a tomar es lo que está en el teórico de senso-percepción y como apoyo tenés lo de Marietán o el cuadro sinóptico de Beta y tenés estas consultorías. Tienen el teórico en audio, tienen la bibliografía y tenemos estas consultorías. Bien, gracias. Profe, te hago una consulta, perdón, con respecto a esto del teórico de senso-percepción. Yo también lo vi y lo que noté, que vos también justo lo decías en el teórico, es que el tema de afectividad, pensamiento, juicio, memoria, actividad, presentación, no habías llegado a darlo porque se hizo muy larga la clase. Bueno, no, pero está en otro. Ah, está en otro. Claro. Yo dije, no lo llegué a dar porque está en el próximo. No, está. Ah, listo, porque en el PTD como que forma parte del mismo teórico, por así decirlo, pero... Claro, listo. bueno, está en otro. Bueno, no llegué, pero en el próximo video ustedes lo tienen. Quiero decirles, ¿entendés? Sí, está, sí. Vamos a hacer, miren, les voy a explicar una cosa que estuve pensando. Lo que vamos a trabajar es, ustedes ven el video el video correspondiente. Después tienen el práctico áulico, y yo el lunes siguiente vuelvo a retomar con los insumos, como hizo recién el doctor Torres, los insumos que se produjeron. Quiere decir que tienen 3 instancias para verlo. El video, tienen el video, la bibliografía, el áulico y después la consultoría. 4 instancias para ver el mismo tema. Lo que pasa es que ahora yo estoy un poco adelantada al práctico de mañana. Es por eso que estamos haciendo esto y estamos trabajando, porque lo ideal en la semana que viene es que justamente esta reunión de 2 a 4 sea sobre senso-percepción. Yo puedo empezar ahora a trabajar senso-percepción con el práctico que van a tener mañana, pero en la semana que viene van a tener, lo que pasa es que por una cuestión operativa, no se pudo dar el práctico áulico 2, entonces lo di por Zoom, y quedé con la consultoría una semana adelantada, no atrasada. ¿Me explico, estudiantes? Bueno, quería decirles algo con respecto a la... Sí, te escucho. Entonces estas clases de 2 a 4 es como para preguntar sobre los videos teóricos subidos a YouTube. Y sobre el práctico. Genial, está bueno. ¿Dónde estás? Micaela, ¿sos? Sí, soy yo. Está bueno porque así nos sacamos las dudas específicas. Exactamente, Micaela. El tema es el siguiente. Vas a tener el video grabado de la clase con su bibliografía. Tenés el práctico áulico y al otro lunes tenés la consultoría de lo que viste en el video del teórico, lo que viste en el práctico áulico y lo que leíste. Más repaso.
Está muy bueno, sí, es mejor así. ¿Se entiende? Por eso puse consultoría, porque estaba adelantada, ¿me entendés? Pero no quería dejar de comunicarme con ustedes y que han salido cosas muy importantes en esto, me parece a mí. Quiero decirles algo más. Esta posición del que entrevista, ya sea para que... esta posición, ya sea, las diferentes prácticas se diferencian por la posición de quien conduce la entrevista, que no es ninguna función fascista, ni es ninguna... Conducir es poder hacerse cargo de la conducción, es conducir la entrevista, no conducir al entrevistado. Conducir es saber conducir la entrevista. Uno se hace cargo de la entrevista, no del entrevistado, como nos enseñaron desde que éramos chiquitos. Uno se hace cargo del tratamiento del paciente, no se hace cargo del paciente. Porque si no, uno que es el padre, la madre, el maestro, el dueño del paciente, esa es la diferencia con un coaching, con un counselor, ¿me entendés? Tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro. No, la idea acá es no. Y quiero decirles algo, hay algo muy sustancial que diferencia otras prácticas, y que me lo ha enseñado también el psicoanálisis, que es el trabajo con la sugestión. La sugestión es un sentimiento, una posición en donde en lo máximo encontraríamos el hipnotismo, en donde el otro hipnotiza. En estas prácticas, en los tiempos neoliberales que corremos, y esto lo dice Jorge Alemán, y lo dice muy bien, el dictador fascista, si ustedes lo ven a Hitler hablando o a Mussolini, es un dictador fascista. En estas épocas de neoliberalismo que estamos viviendo, los amos que nos dicen cómo tenemos que pensar o que nos obligan a cómo, lo que manejan es la idea del personaje. Entonces ser un personaje con peluca, haciéndose el simpático, diciendo cosas que son incumplibles, esas cuestiones tienen mucha injerencia en quien los escucha. Entonces, ¿qué hacer con la sugestión? Es que haya alguien que conduce a la persona, no a la entrevista. Esto va a ser una pregunta del examen, ¿eh? Esto va a ser ¿cómo entiende usted el concepto de sugestión con respecto a las diferentes prácticas? Entonces, uno se hace cargo de la entrevista, que uno conduzca la entrevista no es que conduzca al entrevistado. No, que uno conduzca la entrevista no es que conduzca al consultante, uno conduce la entrevista. Eso tiene muchísimo que ver, porque el consultante, cuando ve que hay falta de autoridad, o hay falta de saber en quién va a preguntarle, se va con una angustia tremenda. Porque dice, ¿qué me dijo el tipo este? Pero él sabía menos que yo. No sé si se entiende. Pero otra cosa es manejarse con el concepto de sugestión. El concepto de sugestión es hacerle creer al otro determinada cosa, que es el máximo nivel de ponerlo al otro en el lugar de objeto. El psicoanálisis es todo lo contrario. El analista se pone en el lugar de objeto y el sujeto es el otro. ¿Se entiende? En cambio, la sugestión es, por algún método, lo más indirecto, más sutil y más lograda está la sugestión, el paciente se va creyendo que esa idea era de él, cuando en realidad esa idea fue un manejo, una manipulación de sus pensamientos, de su afectividad, de su ideología. Entonces, siempre en la sugestión, no es que se puede excluir la sugestión absolutamente de ninguna práctica, se puede excluir la sugestión, ni aún en el psicoanálisis, en donde justamente en lugar de la sugestión planteamos el tema transferencia, que es todo lo contrario a la sugestión, pero sabemos que siempre en una parte de sugestión hay cierta admiración, cierto temor, cierto dígame lo que hago. Entonces, ¿cuál es el tema de la sugestión? Es que por una manipulación más o menos evidente, la otra persona se vaya pensando exactamente que lo que pensó no es lo que le dijo el médico o la médica, sino que lo que pensó es lo que está bien, porque
una consulta con un médico implica, bueno, el doctor me dijo tal cosa, pero yo no me voy a cambiar yo no me voy a operar la prótesis, no me voy a poner la prótesis de cadera, porque no me parece bien. Eso es lo que el doctor me quiso decir, pero yo no estoy de acuerdo. O otra cosa es poder decir, él me lo dijo, casi me convence, pero estoy en la duda, porque él me dijo esto, por ahí tiene razón, pero bien, siempre hay un lugar para la subjetividad del otro. En cambio, en la sugestión, la más lograda sugestión es el máximo nivel de manipulación en donde el consultante se va pensando que lo que dijo, que lo que piensa es lo que pensó él y no lo que incluyó el otro. Ustedes saben que todas las prácticas de los medios de comunicación están planteadas de esto, toda la publicidad está planteada en relación a esto. Traigan algunos ejemplos de publicidad, van a ver cómo lo podemos ver. Cualquier aviso que se les ocurra. Vamos, ayúdenme. Bueno, un poco, mira, ahora no puedo poner la cámara porque estoy en un lugar que... Pero un poco lo que planteaba la otra vez en relación a esto es que opera a tal nivel la sugestión que no intenta, digamos, de ofrecerte una oportunidad o una elección a algo que vos tenés que hacer, sino que te implanta la necesidad de comprar ese producto. Por ejemplo, no hay publicidad de clavos o de tornillos. Y se usan, se tienen que usar, pero justamente como son necesarios y la gente lo compra igual, no hace falta hacer publicidad de clavos y de tornillos. Sí hace falta hacer publicidad de, no sé, el nuevo iPhone 13 Plus, no sé, Pro. Exactamente. ¿No? Quiere decir que la sugestión, acá lo trae el doctor Torres, implica generar una necesidad pensando que el otro la tiene. Acá Inception no la vi esa película, y antes me perdí una pregunta de Brian. El origen. Habla Abril, antes Brian, ¿qué dijiste? ¿Me puedes volver a poner la pregunta o hablar? Háblenlo. ¿Entienden lo que Claro, dice decía el que doctor Torres? sí, que en la sugestión hay una inducción que reemplaza la subjetividad del paciente. Exactamente, pero a ver dónde estás, volví a hablar. Acá. Que decía que en la sugestión hay una inducción que va a reemplazar la subjetividad del paciente o de la persona. Claro, exactamente. Porque una cosa es que a vos te digan, mire, me dijo, pues, suponete que me tengo que, yo qué sé, digo cualquier cosa, por ejemplo, en traumatología, tengo que hacer un reemplazo de cadera. Él me lo explicó muy bien, pero yo no me quiero ahora hacer la operación de cadera, ¿me entendés? Pero él me lo explicó muy bien. Se va con una idea con respecto a eso. Ahora, otra cosa es, no, si no me hago el trasplante de cadera, muero, no. Es haber sido tomado absolutamente, haber sido tomado por el discurso del otro. Bueno, entonces, por eso les digo que el psicoanálisis es para mí la máxima exposición de no ser tomado por el discurso de otro, justamente, sino que el analizante empiece a hablar con lo que se podría decir, es un campo en donde está él y no está él, y el analista es como un mediador. Entonces, en el psicoanálisis se trata de reducir al máximo la sugestión. Se trata de reducir al máximo la sugestión. Y el concepto de transferencia es transferencia al discurso, no a la figura del analista. De hecho, hay algunos exanalizantes u otros analizantes que están en absoluta oposición a lo que fueron sus analistas. Bueno, eso significa que el análisis por ahí anduvo bien, por ahí fue insuficiente. Pero a veces justamente está bien. Uno queda deudor, se llama deuda simbólica, aunque le haya pagado las consultas, queda en deudor porque uno de alguna manera se transformó en ese análisis. Me estoy atando la zapatilla. Bueno, ¿a qué más? A ver, muy bien. ¿Una consulta? Sí, dale, pará. Gracias, Brian. Ahora voy, pará. Dale. ¿Quién habla? Yo, Ivo. Ivo. Hola, Ivo, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias. Por ahí lo que nombraba recién, yo también estaba pensando qué cosas podemos tomar del psicoanálisis o de este tipo de terapia que usted nos enseña para la consulta clínica común,
por ahí es medio una cosa muy grosera la comparación que voy a hacer, pero a nosotros nos han dicho muchas veces que también el tema de que muchos médicos por lo general interrumpen muy rápido a los pacientes, y no sé si también el tema de dejarlos hablar tiene un poco de relación con lo que es la asociación Muy libre bien, y todo eso. muy bueno. Claro, Mm. sí. Absolutamente, claro. El tema, claro, dejar hablar, justamente dejar hablar y hacer desear es uno de los objetivos del psicoanálisis. Hable. La regla fundamental dice, contame lo que se te ocurra por la asociación libre. Entonces, que hable durante 40, lo cual no implica que hable. Me acuerdo que una vez analizaba a un paciente que le gustaba mucho el fútbol, inclusive me regaló ese libro de Sacchetti que se llama Esperando a Tito, ¿no? Que es genial, ¿no? Entonces, él se pone a hablar en un momento, bueno, transcurre la sesión, y yo le digo, es la hora. Y me dice, ¿ya? Yo le digo, sí, ya pasaron los 45 minutos. Si no haces el gol en 45 minutos, se terminó el tiempo. Bueno, eso es justamente algo de lo que tiene que ver con lo que vino trayendo el paciente, ¿me entendés? Porque no es que yo dije, bueno, hoy vamos a entrar por las metáforas futbolísticas. No, lo trae él como metáfora, ¿se entiende? Pero y me dijo, muy bueno, doctora, bueno, y yo le digo, muy bueno, seguimos el próximo tiempo, la próxima semana, ¿no? Pero eso es porque él lo trajo, ¿me entendés? Sería por ahí, a veces, digamos, por ahí no del todo prudente que venga una señora y que yo le diga, sonó el silbato, se acabó, ¿ves? Ahí, con el mismo ejemplo, es una práctica fascista, se terminó, ya está, ¿me entendés? En cambio, como lo trajo él, es de su subjetividad, queda bárbaro. Lo que pasa es que hay que reconocer también que a veces hay 30 niños esperando, hay alguien que tiene que ver niños, hay que ver, ¿saben lo que logra el psicoanálisis? Cierta rapidez y habilidad mental, como a mí me parece, justamente creo que yo lo que tengo malo, poco bueno, mal, lo he logrado a partir de eso, ¿no? De ver cómo intervenir de una manera que haya un lugar para lo otro, ¿viste? Que haya una terceridad entre el consultante, el médico, ¿me entendés? Y otra instancia que es el saber, que el saber no quede únicamente del lado del médico, pero también el médico tiene que decir lo que pasa, porque ustedes no pueden resolver una consulta por un síndrome febril sin que la mamá o el papá del niño se vayan con una respuesta de eso, con una respuesta que puede ser, vamos a esperar 24 horas, hacerle baños tibios, dale ibuprofeno cada tanto, vamos a esperar que es como el diagnóstico presuntivo. Bueno, vamos a hacer unos minutitos de pausa. Si ustedes quieren, hagan la pausa activa en donde se mueven los brazos, todo eso. ¿Hay algo más que quieran preguntar o decir? ¿Quieren que empecemos un poquito con senso-percepción? Así mañana van un poquito ya más preparaditos al práctico. Sí, profe, claro. Bueno. Sí, yo tengo una pregunta Bueno. de senso-percepción. Bueno, bárbaro. Entonces, espérame 5 minutos y empezamos, ¿sí? Gracias. Gracias, chao.